Vamos a Josué capítulo 1. Hoy estoy trabajando con dos Biblias. Bien. Josué capítulo 1. Vamos a leer del 1 al 3. Dice así la palabra del Señor: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto, ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y a entrar en la tierra que les doy. Te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado. Señor, yo te doy gracias en esta hora, en el nombre de Jesús, Padre, por este gran momento que estamos experimentando en medio de tu presencia, Señor. Porque cuando tu presencia se manifiesta, no es poco, al contrario, somos agradecidos, Señor, y consideramos un privilegio que estés en medio nuestro. Padre, bendigo cada vida, alumbra nuestros corazones, trae sabiduría, entendimiento, para poder guiarnos, Señor, en este año. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ya conocemos, los que conocemos en realidad, este momento tan importante que obviamente recae en la biografía, en la historia de un hombre llamado Josué. ¿Quién fue Josué? Sucesor de Moisés. ¿Quién fue Moisés? Líder del pueblo de Israel, aquel que precisamente con su liderazgo, por orden de Dios, con toda la ayuda, con todo lo que ya conocemos o podemos seguir leyendo, él saca al pueblo de Israel de Egipto después de 400 años de esclavitud. Y bien, el primer capítulo de Josué nos aclara que Moisés había muerto, había fallecido. Eso ya estaba de alguna forma preavisado por Dios, no solamente para Moisés, sino también para Josué. Y es el momento donde en realidad se hace un poco el traspaso de mandato de manera bíblica, pero oficialmente esto ya se había hecho. Vamos a Números capítulo 27. Números capítulo 27. Vamos a leer del 12 al 23. Dice esto: de cierto día el Señor le dijo a Moisés: sube a una de las montañas al oriente del río y contempla la tierra que le he dado al pueblo de Israel. Miren lo que hace Dios con Moisés. Lo hace subir a un monte y le hace contemplar toda la tierra que iba a tomar el pueblo de Israel. Después de verla, al igual que tu hermano Aarón, morirás. Qué interesante esto, ¿no? Porque esto que nosotros leemos en Josué, donde Dios habla con Josué y le dice: Moisés ha muerto, hay una etapa que ya caducó, obitó, está obsoleta, quedó en el recuerdo, quedó en la historia, hay que seguir adelante. Y ahí estás vos para seguir adelante. Eso es lo que le dice Dios a Josué. Pero vamos del lado digamos, al episodio anterior de la serie. Veamos cuando Dios habla con Moisés y le dice: subí al monte que te voy a hacer contemplar toda la tierra que te prometí. Qué bueno, está fantástico. Gracias, Señor, por todo lo que me vas a dar. Yo sé que esto... No, pero pará un poco. ¿Por qué? Porque vos te vas a morir. Vos no vas a poder ver la tierra prometida. Pero no importa. Fíjense la importancia de esto, ¿no? Cómo continúa la charla. Dice, pues los dos, esto es lo que sigue diciendo Moisés, Dios a Moisés dice: pues los dos se rebelaron contra mis instrucciones en el desierto de Sin. Cuando los israelitas se rebelaron, ustedes no les demostraron mi santidad junto a las aguas.
Estas son las aguas de Meriba en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra a un nuevo hombre como líder de la comunidad. Dales a alguien que los guíe donde quiera que vayan o que los conduzca en batalla, para que la comunidad del Señor no ande como ovejas sin pastor. El Señor le respondió: toma a Josué, hijo de Nun, en quien está el Espíritu, y pon tus manos sobre él. Preséntalo al sacerdote Eleazar ante toda la comunidad y públicamente encárgale que dirija al pueblo. Bien, encárgale que dirija al pueblo. Esto es interesante saberlo, porque cuando Moisés recibe la noticia del día que ya iba a partir a la presencia del Señor, él no se preocupa tanto por su propia existencia, sino que se preocupa por quién iba a quedar como sucesor en ese liderazgo que él estaba ejerciendo. La preocupación que ora a Dios fue la siguiente: dijo, está bien, vos le das aliento y vida a toda criatura. Sabemos que el ciclo de nuestra vida está en manos de Dios. ¿Cuántos saben esto? El día que te toca, te toca. Es más que un dicho popular, es una verdad. Si hasta ahora no nos ha tocado, le tenemos que dar la gloria al Señor, por difícil que parezca el día, pero Él nos está permitiendo atravesar por medio de la fe, en medio de las pruebas, ejercitar esa esperanza que tenemos en Él. Amén. Y lo que no nos mata nos fortalece. Entonces, si hoy nos ha permitido vivir, y así será el día de mañana, y así será pasado, realmente Dios nos está desafiando a seguir adelante. Y Moisés tuvo esa preocupación. No defendió su propia vida. Al contrario, se entrega ante esto que Dios le estaba diciendo, pero dice, te encargo, por favor, que pongas un hombre en lugar mío, que sepa guiar a este pueblo, para que no ande como oveja sin pastor. Y es cuando Dios le dice, está bien, apartalo Josué, hijo de Nun, porque yo le voy a dar autoridad, lo vas a ungir, lo vas a bendecir con el sacerdote Eleazar ante toda la comunidad, para que él quede firmemente en el cargo que vos estaba. Josué está ahí, estaba siendo, en realidad, el encargado de su ejército, del ejército de Israel, que no era mucho desde ya, porque era toda una generación que venía de la esclavitud y había sido ejercitada en algunas cuestiones, en algunas pruebas en el desierto, pero no fue precisamente la generación de Josué donde ellos entraron a la tierra prometida luchando, peleando, y fue grande el derramamiento de sangre. Entonces, miren, como título del mensaje, algo intenté poder definir: tiempo de influencia. Yo creo que estos son tiempos de influencia y es donde la iglesia realmente se tiene que levantar como esa influencia. La Escritura, porque hay un conflicto de entendimiento en cada uno de nosotros. Desde el lado o desde el punto de vista de Dios, la iglesia está llamada a ser cabeza y no cola, prestar y no pedir prestado, ¿sí? Ir por delante, no detrás, ser bendecida. Eso es lo que ve Dios y ha determinado para cada uno de nosotros. El gran problema es ¿qué es lo que estamos entendiendo cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que entendemos conforme a la voluntad de Dios? Josué es interesante verlo como un líder, una persona de influencia, donde Dios precisamente lo llama, pero por actitudes que él tenía y que él venía sembrando mucho tiempo antes. Yo voy a hablar solamente de dos actitudes que él tiene, porque ya venimos desde la semana pasada hablando de Pablo, hablando de Jesús precisamente ayer, de todas aquellas actitudes que nosotros nos van proyectando, ¿no? Y bueno, como el lema de jóvenes es proyectados, entonces yo me sumo al lema también, porque no me quiero quedar afuera, como joven que soy. ¿Amén? Bien, bueno, entonces, Josué fue un hombre que entendió los propósitos de Dios como una carrera de posta o de relevos. Eso es lo interesante. Fíjense cómo es la situación aquí. Dios tenía un propósito sobre el pueblo de Israel, por eso lo saca de la esclavitud. Elige a un hombre como Moisés, pero Moisés tenía los días contados en el momento que ya estaban próximos a entrar a la tierra prometida. Pero inmediatamente Dios no se quedó sin recurso humano para poder llevar sus planes adelante, sus propósitos adelante,
Ya se había provisto un Josué, ya lo había visto, ya lo tenía en cuenta. Incluso en otras versiones, y un poco entendiendo la charla de Dios con Moisés, Moisés con Dios, consensuaron el hecho de que fuera Josué el sucesor de Moisés. Porque ya había demostrado Josué todo lo que tenía que demostrar conforme a lo que debía ser como buen discípulo al lado de Moisés. Entonces ya no había más nada que hablar. Y bien podía haber otros hombres, otras mujeres a la altura en la misma situación que Josué, pero Josué se destacó por sobre todos. Sí, entonces, ¿por qué Josué precisamente entiende los propósitos de Dios como una carrera de posta o de relevos? Sí, porque no solo entendió que ahora era su turno, sino también entendió, por sobre todo, que Dios continuaba con sus propósitos. Josué tranquilamente podría haber dicho, hasta acá llegó mi servicio, yo ya no tengo a quién servir. Yo ya no tengo a quién ofrecer mis recursos. ¿Por qué? Porque se murió mi líder. Ya no tengo la capacidad de poder expresar lo que soy, mi diligencia, mi fidelidad. Y Dios le dice, Moisés murió, pero la historia continúa. Las personas pasan, pero los propósitos de Dios continúan. Y así sucesivamente sobre esta base, la Biblia nos demuestra, y hasta hoy tenemos mandamiento, el hecho de formar discípulos, el hecho de formar personas. ¿Sí? Ustedes lo saben muy bien, por eso la espiga, por eso la escuela de conquistadores, por eso todo lo que hacemos. Bien, una carrera de posta. Vilma, la última vez que predicó allí en Gaboto lo explicaba esto. ¿Cuántos saben lo que es una carrera de posta de relevos? Sí, creo que la mayoría conocemos, ¿no? Son esos corredores que se disponen en una pista a una cierta distancia uno de otro. Hay un primero, un segundo, un tercero y un cuarto. Y el cuarto tiene que tratar de llegar primero, ¿no? Y van corriendo en esta carrera por equipos. Y tienen algo en su mano, ¿cómo se llama? El testimonio, sí, es un palito en realidad de plástico, qué sé yo, lo que fuera, de teflón, que lo utilizan, pero tradicionalmente se llama testimonio. Entonces, bueno, sale el primero al sonido del disparo y le tiene que ir pasando eso, llamado posta, llamado testimonio, en el tiempo y en el orden que corresponda. Y ahí cada uno, en ese lugar, solamente el primero, el que sale primero, no desde ya, van esperando su turno. El propósito es ganar una carrera y a cada uno le toca su parte. Y Josué precisamente entiende esto, los propósitos de Dios, las profecías de Dios, los planes que Él tiene, deben continuar y alguien tiene que hacerse cargo. Por eso Él no le esquiva el bulto y toma con certeza y con convicción, a pesar de los temores, aquella gran tarea que le correspondía continuar, aquella que empezó su líder. Bien. Entonces, no solo entendió qué quería Dios hacer con su pueblo, sino también consigo. Aceptó la voluntad soberana y específica de Dios para su vida. Bien, ahora fíjense que Josué, en todo este traspaso, en este relevo de liderazgo, él es un eslabón. Y así te tenés que considerar vos. El Evangelio viene siendo predicado desde hace miles de años. No es casualidad que hoy estemos juntos. Aunque tengas que soportarlo estar juntos. Nada, mentira, es una bendición que estemos juntos. Pero no es casualidad y es propósito de Dios. Y nosotros somos parte de ese gran eslabón para que la historia continúe, para que el Evangelio siga predicándose y siga siendo prosperado y el reino crezca. Yo pensaba en esto, casa ya tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Obvio, aquí estamos. Ahora viene lo más importante. Es importante que Dios se haga un lugar, pero no es lo más importante. El lugar no es lo más importante. Cuando vamos a Hechos 2, vemos esto. 120 discípulos de Jesús estaban ¿en dónde? En el aposento alto. Bien, el lugar es importante y la Biblia lo menciona muchas veces. Lugares que son importantes. Pero no es lo más importante. ¿Por qué? Porque lo importante de ese aposento fue el advenimiento del Espíritu Santo.
Fue cuando realmente el Espíritu Santo descendió, tocó los corazones y aquellos 120 se levantaron con denuedo y pudieron influenciar a otros. Ahí está el punto. Entonces, hemos tenido una etapa donde Moisés murió, Gaboto ya fue, aunque algunos lo extrañan en su corazón, y yo por ahí me pongo, hoy a la mañana pensaba en ese lugar y me traía cierta cuestión, ¿no? Y algunos me hacen carita, los más sentimentales, los más románticos, los más poéticos, qué sé yo. Pero yo quiero decirte algo, Moisés se murió ya. Ahora estamos en Mendoza 3361. Aquello sirvió muchísimo, Moisés también, pero hay una sucesión en los tiempos y los propósitos de Dios continúan. Y es donde cada uno de nosotros nos tenemos que hacer un lugar y la oportunidad va a ser para cada uno también en la medida que abramos nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén a la voluntad de Dios? Amén. Es una nueva etapa. Yo lo venía diciendo ya anteriormente. Esta va a ser otra iglesia, aunque somos los mismos y somos la misma iglesia. Pero en la manera de organizarnos, de desarrollarnos, de soñar, yo quiero llevarte a este plano. Imagínate vos habiendo vivido en Egipto y en esclavitud. No, ya sé, es inimaginable, porque no tenemos noción de una monarquía, no tenemos noción de lo que es la servidumbre. Un sirviente en esos tiempos no podía ni siquiera mirar a su jefe a los ojos. ¿Cómo cambiaron los tiempos, no? Cuando en realidad hoy los empleados se enfrentan a sus patrones y dicen, no me miré feo porque mirá que te hago un juicio. Me voy al ministerio y te saco 50. Es así en realidad. Tiene que tener mucho cuidado. Antes era todo lo contrario. Ahora imaginémonos, no. Dios nos da esa libertad. Y ahí salimos de la prisión, como muchos hemos experimentado. ¿Sí? Aquella libertad del encierro, de las frustraciones, de la maldad, del pecado, esa nueva vida que nos da Jesús. Pero empezamos a transitar por el desierto. ¿Sí? Pero eso no es todo. Es una etapa. Y después se viene la tierra prometida. Y nosotros estamos en una etapa distinta a la anterior. Si bien la gente puede ser la misma, pero tenemos que abrirnos un poco más a esta novedad de vida y debemos renovarnos cada uno de nosotros para saber que Dios tiene cosas nuevas. Y van a ser distintas aquellas. Pero Moisés murió. Ya está. Ahora la participación será de cada uno de nosotros. Amén. Josué fue un hombre trascendental. No hablo, a veces nosotros el término trascendental lo entendemos como monumental, fabuloso. No, fue una persona trascendente, trascendió más allá de los tiempos. ¿Por qué? Porque su corazón entendió esto. Él fue esclavo en Egipto, atravesó el desierto y entró a la tierra prometida. Fue uno de los pocos hombres que tuvo esta oportunidad. Vivir la libertad de la esclavitud, atravesar el desierto a pesar de tanto pesar y tantas cosas que él experimentó al lado de Moisés y luego poder conquistar la tierra prometida junto a su pueblo. Por eso fue trascendente. Pero él entendía en su corazón esa perspectiva profética, si lo entienden así, ese punto de vista que Dios tenía, esa visión con su pueblo donde había dicho, él le había dicho a su pueblo que iba a estar en libertad, que lo iba a prosperar y que había una tierra que le estaba esperando. Y Dios nunca renunció a su propósito. Lamentablemente el pueblo de Israel tuvo que ser renovado en su generación, y conocemos bien la historia, por causa de su maldad, de su rebeldía, de su falta de entendimiento, de su falta de entrega, de un montón de cosas, pero Dios nunca renunció a las promesas. Miren, cuando leíamos Deuteronomio, ¿qué nos decía la Escritura? Acordate de Dios, de que Él te prospera, de que Él te da las fuerzas para hacer riqueza, conforme a un pacto, conforme a algo que Él ya tiene arreglado. Él ya tiene un negocio preparado para cada uno de nosotros. Simplemente tenemos que entenderlo, tomarlo y poder ejercerlo. Porque Josué sabía los propósitos de Dios como muchos de nosotros lo podemos saber. Pero el tema es ejercitarlos, llevarlos a la acción. Y ahí es donde comenzamos con la influencia. Yo sé que a veces cansa un poco, o está mal dicho, no sé si cansancio, pero el hecho de hablar de liderazgo. Y por eso hablé de influencia. Uno de los motivos por los cuales
no te olvides de esto, por los cuales Dios quería prosperar a su pueblo espiritual y económicamente, es para que fuera una nación ejemplo entre tantas naciones y las demás naciones quisieran adorar y arrodillarse y entregarse al mismo Dios que tenía el pueblo de Israel. O sea que, si lo vemos de otro lado, el corazón evangelístico de Jesús, del Señor, de Dios, siempre estuvo presente y latente en los propósitos de lo que Dios quería con su pueblo. ¿Se entiende esto? ¿Por qué Dios quiere prosperarte? ¿Por qué Dios quiere que vos le sirvas? ¿Por qué Dios quiere que vos seas luz? ¿Por qué Dios quiere hacerte brillar? Precisamente para que ese testimonio sea un testimonio impactante y tentador, alentador para otros, para que quieran definitivamente decirte, yo quiero lo que vos tenés. Yo quiero adorar el Dios que vos adorás. Yo quiero ir al lugar donde vos vas. Yo quiero asistir a esas reuniones donde vos tuviste el cambio. Yo quiero experimentar lo mismo que experimentaste vos. Ahí está el punto. Es uno de los propósitos de Dios. Entonces, él fue un hombre trascendental. Egipto, el desierto, la tierra prometida. Experimentó momentos buenos, experimentó momentos malos, pero siempre para adelante. Miren, y yo sé que hay muchos que a lo mejor lo pueden llegar a pensar, lo han pensado, o por las dudas si llegás a pensarlo, el tema del liderazgo, de tener una espiga o algo por el estilo, a algunos les asusta. Dicen, no, yo ni loco líder. Y encima si me llega a tocar un discípulo como yo, ni menos todavía. Algunos se ríen pero lo piensan de sí mismos. ¿Cuánto que hago renegar, por favor? Miren, el otro día fue muy alentador esto. Estábamos aquí, todavía había un revuelo bárbaro, no habíamos, hecho ingreso, estábamos trabajando. En 2 de la tarde, 2:30, un almuerzo, recibo una llamada de Buenos Aires, me llama un hermano, Mariano, y para saludarme. Hacía 11 años que no nos veíamos, más o menos, calculamos. No quisimos calcular mucho, ¿no? Pero él había sido discípulo mío allá en Buenos Aires y estuvo un tiempito conmigo, una cosa así, y él no se puso las pilas, en realidad. Hasta que, bueno, pasaron 10 años y tuvo problemas. Y ahí estaba, ¿no? Me fui a sentar en la vereda de enfrente, en la vidriera, para hablar tranquilo. Me agradecía todo lo que hice por él. Pero también consideró esto, ¿por qué no te habré hecho caso antes? En el momento que vos me decías, congregate, venía a la célula, orá, mirá que muchas cosas. Claro, todavía no había experimentado el rigor de la rebeldía, de la desobediencia, los problemas que le sobrevinieron en estos tiempos. Lo bueno de todo esto, que me dice, hace 5 meses que estoy a full, estoy con el primer amor, estoy enamorado de Jesús, te quiero dar gracias. Es verdad, después de 11 años, hasta con nuestros propios amigos, no tenemos ganas de llamarlos. ¿De qué vamos a hablar después de 11 años? Sin embargo, viéndolo del lado celestial, alguien me llamó para agradecer ese trabajo, esa mínima cosa que podía haber hecho, pero lo que voy es a esto, en definitiva. Cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, lo va a hacer, quieras o no. Y Josué fue uno de aquellos que tenía la oportunidad, por ser testigo, por haber experimentado y por haber sido un hombre santo y guardado para Dios. ¿Tengo agua? Sí, gracias. Pero no quería perder el hilo de la... Si no me olvido, ya me olvidé. Josué podía haber sido uno que con todas las excusas, aparte hasta con selfies, claro, porque no era solamente que porque hablaba de oído, no, él tenía la selfie con Moisés, ahí, tirado porque el pueblo lo quería apedrear, tirado ahí llorando y pidiéndole al Señor que hiciera algo porque el pueblo se le rebelaba, y porque él era su seguidor, era su fiel compañero, él estaba al lado donde Moisés fuera, y aquella cotidianeidad que tenía con él, de lo cotidiano, de lo doméstico, ¿sí? Entonces Josué es un personaje que en su momento me ha dicho, no, yo líder, influencia, hasta acá llego, porque estaba Moisés, pero más de esto no doy. Esto es un gran problema, ser líder hoy en día. Pero bueno, vamos con
a continuar con esto. Primeramente, para ver el primer punto, vamos a Números capítulo 13. ¿Me escuchan bien al final? Estamos probando sonido todavía, ¿eh? Estamos ahí por eso. Números capítulo 13. Dice esto: el Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. No los voy a nombrar porque no viene al caso, pero precisamente Josué está incluido dentro de estos 12 hombres que Moisés toma para que fueran espías en la tierra prometida. Ahora sigamos leyendo del versículo 17 en adelante. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través del Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra en que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno es fértil o estéril? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que encuentren. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta el Rehob, cerca de Lebo Amat. Yendo al norte atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Aimán, Sesai y Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escol, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo en un palo entre dos. Tremendo esto, ¿no? Un racimo de uvas que tuvieron que llevar entre dos. Bien. También llevaron muestras de granadas e higos. Imagínate lo que era una granada, la tenía que llevar rodando así como si fuera una rueda. Bien, y ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas de los israelitas cortaron allí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron. A Moisés y a Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán, informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra, la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye leche y miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo, de seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y así nos miraban ellos. Después de esto, adelanto la historia, el pueblo se rebela, nuevamente toman piedras en sus manos, quieren apedrear a Moisés y ahí se arma toda un motín bastante importante, donde las únicas dos voces que se escuchan a favor de todo esto, de Moisés
¿sí? Y de esta gran conquista que estaban a vísperas de poder experimentarla, fueron la de Caleb y la de Josué. Fueron los únicos dos hombres que hablaron en positivo. Y el primer punto para tener en cuenta sobre todo esto tiene que ver con que el 2018 nos tiene que, o mejor dicho, tenemos que pararnos y tener una actitud positiva. Si hay algo para destacar de Josué, que a pesar de todos los malestares, de todas las experiencias que él tuvo, y de todo lo que estaba experimentando y todo lo que sufrió, fue un hombre positivo. Fidelidad, buscar al Señor, santidad, humildad, son cosas que se hablan muchísimo, pero ¿qué de nuestra positividad? Y ojo que la positividad no recae en lo que cada uno de nosotros somos, sino en realidad lo que Dios es para cada uno de nosotros. O lo que entendamos de Dios que es para cada uno de nosotros. Fíjense esto. Versículo 14. Capítulo 14. Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. O sea, tuvieron toda una noche amotinados, llorando, gritando, quejándose, intentando agarrar a Moisés para poder apedrearlo. Todo esto, Los propósitos de Dios generan estas cosas también, ¿sí? Entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. O sea que preferían seguir viviendo en esclavitud. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos, escojamos a un nuevo líder y recemos a Egipto. Me quiero detener un momento. Se quejaron, murmuraron, prefirieron volver atrás a la esclavitud. Y encima de todo eso, estaban entendiendo que Dios los había llevado hasta ahí para matarlos. Dios nos trajo hasta aquí para que muramos. Cuando yo arranqué con el techo pensé lo mismo. Cuando arrancamos con esas paredes y algunos me dicen que sí porque estuvimos trabajando juntos. Sí, bueno, Dios, a ver, está bárbara la tierra prometida, pero es muy lindo Chesortu, qué sé yo, cómo se llamaba el barrio, es muy lindo Mendoza, un centro mejor que allá, que acá, pero yo cuando tuve que agarrar este techo no hice ningún amotinamiento, ojo, no me amotiné ni nada, pero digo, Señor, ¿qué quieres de cada uno de nosotros? Y vuelvo a repetir algo, acá estamos, gloria a Dios. Dios permite que experimentes pruebas, dolores, quebrantos, sufrimiento, pero mira, Dios tiene, por eso lo hablé al principio, tus días calculados. Y no te vas a morir por un problema ni de viejo ni de enfermo, te vas a morir cuando Dios quiera, quédate tranquilo. Yo sé que algunos se quieren morir para zafar, menos te vas a morir todavía. Dios te va a dar mucha salud y mucha fortaleza para poder afrontar las pruebas, pero tenés que seguir para adelante. ¿Amén? Y los israelitas pensaban mal. Bueno, entonces Moisés, ya querían escoger otro líder. Ahí estamos, ¿no? Una gran revuelta, un gran amotinamiento. Entonces Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra ante toda la comunidad de Israel. Dos de los hombres que exploraron la tierra, Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, se rasgaron la ropa y dijeron a todo el pueblo de Israel: la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. ¿Y por qué le estaba diciendo esto? Les estaba diciendo, bajen los decibeles, dejen de quejarse, porque Dios se quiere agradar de nosotros. Si no se agrada de nosotros, nos quedamos afuera. ¿O no vieron una generación que se la comió la arena?
Ellos son testigos de una generación que se lo tragó la tierra. Entonces Josué y Caleb le dijeron, Dios se quiere agradar de cada uno de nosotros. Tengamos cuidado con lo que decimos, tengamos cuidado con las quejas. Sí, tengamos mucho cuidado, entendamos los propósitos de Dios. Ellos no lo estaban entendiendo. Josué y Caleb sí, ¿sí? Bien. Entonces les dijo, la tierra es maravillosa, es una tierra fértil donde fluye la leche y la miel. No se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Para nosotros somos como presa indefensa, ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros, no le tengan miedo. Ser positivos. Y repito esto, no desde nuestro lado, porque a veces no tenemos suficiente fuerza o positividad. A veces no tenemos la onda suficiente. Ojo, podemos estar bien y ser negativos, y podemos estar mal y ser positivos. Esa positividad tiene que ver con nuestra esperanza en Jesús, es tener fe en Él. El Nuevo Testamento nos dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Él edifica nuestra fe. Él la fortalece. Ese es el positivismo que tenemos que tener. Josué y Caleb lo dijeron. Dios está con nosotros. ¿Qué problemas se hacen? No nos trajo hasta aquí para morir, al contrario. Se va a poner difícil la cosa. Pero definitivamente Dios está con nosotros. Yo quiero decirte, Dios está con vos. Sé positivo. Quizás no cerraste bien el 2017. Todavía sigue abierto. Sé positivo. Quizás si mirás para atrás el 2017 fue excelente, pero sé positivo. Te fue mal. Sé positivo. Tu fe en Él. Porque a veces apelamos a nuestro positivismo, ¿no? A nuestra maravillosa, o tratamos de escarbar donde no hay tierra, ¿no? Ahí de explorar en lo profundo de nuestro corazón si hay algo bueno para poder sentir. Y a veces la situación no da. ¿Cuántos a veces están negativos? Gracias, Day. Gracias, Miriam. Gracias. Somos 3, 4. Bueno, ahora todos terminamos llorando acá al final. No es la idea. La idea es poder levantar nuestro ánimo. Claro que fue difícil el 2017, pero llegaste al 2018. ¿O no estás acá? ¿Estás? Llegaste. Y hay que seguir para adelante. ¿Amén? Bien. No depende de las circunstancias, depende de quién o en quién deposite mi confianza. ¿Amén? Ser positivo no es negar realidades o el hecho de no sufrir, ¿no? Porque tampoco podemos negar la realidad que está a nuestro alrededor. Porque si hay problemas, hay problemas. Si hay circunstancias, hay circunstancias. No podemos decir, no pasa nada. No, si pasa, pasa. No hay problema con eso. El tema es cómo está nuestra actitud, nuestro enfoque. Cómo tenemos que estar positivos. A pesar de toda la maromba que se armó alrededor de estos dos hombres, alrededor de Josué, él, sin embargo, no le faltó voz, no le faltó fuerza para poder decir, los vamos a comer como pan. Dios está con nosotros, esa tierra es buena, están los gigantes, pero Dios es mayor que ellos. Esa es la fuerza que te da la positividad. En los momentos de prueba, en los momentos de lucha, porque, a ver, con plata cualquiera compra. Si estás bien, es un pecado estar mal. O si te va bien, es un pecado estar mal, es una realidad. Pero tenemos que, en realidad, ser contraproducentes ante el negativismo y tratar de alguna forma con la ayuda del Señor decir, no, vos me vas a dar una salida, Señor, en este tiempo. Vos vas a traer respuesta a aquello por lo cual yo vengo orando hace 1 año, 2 años. Yo te voy a decir algo, cerrá tu calendario del 2017 porque corresponde, porque, a ver, no te sirve más la agenda, no te sirve más el almanaque, así que la tenés que tirar sí o sí. Pero seguí trabajando con el Señor y permití que Dios siga trabajando en tu vida porque no hay tiempo para Él es eterno. Nosotros necesitamos día y hora.
nosotros los hombres. Él no lo necesita. Él necesita corazones para hacer su voluntad. Amén. Bien, todo cambia cuando deposito mi confianza en Jesús y es mucho más seguro. Bueno, entonces, el primer punto, y vamos al segundo y último. Josué fue un hombre de influencia por ser, ¿qué? Positivo. ¿Sí? Amén. Segundo, fue buen discípulo. Josué 1:1 dice, Moisés, siervo de Dios, Josué, siervo de Moisés. Luego él comienza a ser siervo de Dios en forma directa. Queda mano a mano con Dios una vez que Moisés es retirado del plano, digamos, de la historia. Solamente queda como un recuerdo. Pero siempre fue un buen siervo, Josué, de su líder. Fue un buen discípulo. Compañero inseparable de Moisés. Uno de los mayores desafíos que enfrentan los líderes es preparar a otros en el liderazgo para que tomen su lugar cuando llegue el momento. ¿Les repito esto? Uno de los grandes desafíos en el liderazgo es preparar gente para que nos suceda. Por eso tanto énfasis. ¿Por qué? Porque ya tengo 53 años y Dios no me avisó como le avisó a Moisés el día que me iba a morir, pero por las dudas intento levantar líderes, porque el Evangelio debe continuar. Y por eso el Evangelio prosperó, gracias al liderazgo. Pero el liderazgo es formado en aquellos buenos discípulos, porque sin discípulos no hay liderazgo. Porque el discipulado precisamente es ese semillero, es esa preparación que Josué también la tuvo al lado de su líder Moisés. Cuando uno lee la historia del pueblo de Israel, desde que sale de Egipto, y incluido, bueno, ya está la historia propiamente dicha de Josué, siempre vemos a un Moisés acompañado de alguien, y ese alguien es Josué. Moisés iba al monte, y al pie del monte, ¿quién estaba? Josué. Josué bajaba, ¿y quién estaba esperándolo? Josué. Moisés iba, ¿y quién le seguía? Josué. Y así sucesivamente. Y fueron su mejor escuela. O sea, la mejor escuela de Josué no fue la escuela teológica de saberse la escritura de memoria, aunque es necesario. La mejor escuela de de Josué, fue estar al lado de su líder. Por eso nosotros trabajamos, insistimos tanto con las espigas, con la asistencia a las espigas. Si Moisés no hubiera podido tener espiga durante esos 40 años en el desierto con Josué y haberlo formado como líder, Moisés nunca hubiera podido hablar con Dios y decirle o darle la chance, decirle, che, yo tengo un candidato, Dios, para que quede en lugar mío, no sé si te parece bien, al menos eso. Si no hubiera tenido espiga Moisés con Josué, nunca lo hubiera podido proponer como futuro líder o sucesor de sí mismo. ¿Por qué? Porque no lo conocía. Y eso es interesante. La espiga, el pasar tiempo juntos, la comunión, nos ayuda a realmente ser cuerpo de Cristo y a conocernos. Y no está mal eso. Josué conocía hasta el color de los calzoncillos de Moisés. Y no sé si no se los lavaba. Por favor, no estoy pidiendo nada raro. Aunque, bueno, las medias les voy a dar, que no tengo olor a patas. No, pero ¿se entiende esto? Es ese tiempo, una vida juntos. Y es la idea. Lo tenemos que conocer y creo que es una de las maneras. Compañero inseparable de Moisés. Hay un propósito que se completa a través de quien sucede a ese Moisés. Y Josué lo entiende.
Miren, Elías fue un gran líder, un gran profeta, que llama a un Eliseo y lo forma de tal manera que si vemos la vida de Eliseo y la vida de Elías, la vida de Eliseo es una réplica de lo que fue Elías. Obviamente, dos personas distintas. Pero los milagros que hizo Eliseo son muy parecidos y algunos iguales a lo que hizo Elías. Pero ¿qué pasa? Elías, un buen líder, o al menos un líder, ahí quiero recaer, un líder, pero Eliseo, un buen discípulo. Lamentablemente a Eliseo no le tocó la misma suerte, porque tuvo un discípulo llamado Giesi, que pobrecito, era de madera. Igual lo bancó, pero no le acompañó mucho, no estaban en la misma frecuencia espiritual, ese es el gran problema. Creo que Giesi era muy bien, una persona de buen servicio, de buena atención, generoso con su vida, pero de lo espiritual no entendía mucho. Y en esto hay que ser completo, servir en lo material, pero también ser espiritual. Por eso yo decía, la casa está, lo más importante es el espíritu. Dios ya se hizo lugar, ahora tenemos que abrir nuestro corazón para que Él nos invista y nos llene de poder y de influencia, amén. Y yo pensaba esto, a veces recaemos mucho sobre el liderazgo, pero sin buenos discípulos tampoco hay líderes. Y todo comienza con ser buenos discípulos. Por más que el liderazgo no sea tan bueno, porque Moisés también tuvo sus errores. Fue un hombre que se equivocó. Sin embargo, Josué supo tomar lo mejor de Dios y de ese hombre que sabía que era llamado de Dios para luego ejercer un liderazgo superior al de Moisés, o al menos muy distinto en todo lo que tenía que hacer y en todo lo que le tocó conquistar. El entrenamiento de Josué consistió básicamente en vivir cerca de Moisés. Experimentó personalmente lo que significaba dirigir al pueblo de Dios. Seguimos el ejemplo de alguien y alguien seguirá nuestro ejemplo. Es verdad que hay carencia de liderazgo a nivel general. ¿Cuántos ven esto? ¿Vieron que hay carencia de liderazgo en el país? Hay carencia de liderazgo en el mundo, o al menos de buen liderazgo. No de perfecto liderazgo, no entendamos mal las cosas, porque nadie es perfecto, no hay un líder perfecto en el mundo. Pero hablo de buen liderazgo, ¿sí? Bien. Si no hay discípulos, con el tiempo tampoco habrá líderes. Es fácil la cuenta. Josué, un hombre positivo, un hombre buen discípulo. Yo creo que es parte de nuestra proyección del 2018. Tomar en serio la cosa, el Evangelio, más que una cosa, y definitivamente decir, bueno, creer, Dios tiene un propósito con mi vida. ¿Cuántos creen que Dios tiene un propósito con? Bueno, yo quiero declarar esto sobre tu vida. El 2018 yo te desafío, pero, a ver, yo sé que el tiempo pasa rápido, ¿no? 5 o 6 meses, tu vida tiene que cambiar. Lo tiene que hacer a partir de hoy. Pero tenés que comprometerte, no solamente con Dios, porque en lo práctico demostramos nuestra fe. Y a veces la simple frase o expresión que tenemos de yo estoy comprometido con Dios y no demostrarlo es misticismo, o es religiosidad, o es falsedad, es hipocresía, pero tenemos que demostrarlo a eso. Amén. Entonces, ¿cuántos están asistiendo a una espiga de los que están acá? Levanten su mano porque quiero verlos bien. Bien, algunos, bueno, los que no, algunos no pueden por el trabajo o algo por el estilo, pero los que no, recuerden que discipulado tiene que ver con disciplina.
Y día a día Dios va tratando todo asunto que tenga que tratar en nuestra vida conforme a sus tiempos también. Pero aquellos que en realidad quieren sumarse este año al gran desafío que tenemos como iglesia Gran Rey y situada en este lugar, tienen que alistarse para comenzar a ser parte de las tropas del ejército de Israel. Se los digo así bien bíblico, porque hay toda una ciudad que necesita de nuestra influencia. Amén. Olvidarnos un poquito de nosotros, ser más positivo con nuestra existencia. En 3 meses Dios hizo más milagros que en 4 años y lo va a seguir haciendo. Amén. ¿Somos positivos en eso? Dios está con nosotros. Mirá que somos probados, por el amén que decimos. Mañana, pasado, puede venir la prueba. Y ahí vas a tener que, de alguna forma, enfocarte en Jesús. Lo primero que tenés que hacer. No pierdas tiempo. Olvídate de las personas. Olvídate de los recursos. Acordate de Jesús. Él está a tu favor. Si vos estás haciendo las cosas bien, entonces no temas. Si le estás agradando al Señor, no temas. Él está permitiendo las pruebas. Él está permitiendo las dificultades. Pero hay un 2018 que si Dios te está permitiendo vivirlo, estos primeros días, puede ser fabuloso tan solo con que lo creas. Amén. Vamos a estar en pie.